cosas se pueden ir resolviendo o al menos generando una realidad diferente cuando hablamos de coaching. Y en este caso le damos la bienvenida a César Castaño, nuestro coach, para hablar de lo que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Cuándo describo y de qué manera puedo pasar a generar una realidad diferente. César, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo te va? Qué Bien. Complejo que es, ¿no? Porque somos bastante descriptivos, ¿o no? Sí, sí, bueno, para ir un poquito más atrás, el coaching ontológico toma algunos desarrollos teóricos, entre los cuales está la ontología del lenguaje, que es un libro de Rafael Echeverría, cuyo uno de los postulados de la ontología del lenguaje dice que interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos constituimos como seres humanos en tanto podemos desarrollar el lenguaje, tal como lo conocemos. Y este lenguaje lo podemos desarrollar en la medida que estemos en interacción con otros humanos, conviviendo con otros seres humanos. Si no, no desarrollamos lenguaje. Por eso es tan importante el estudio y el tema del lenguaje. Sí. A partir de esto, hay dos lingüistas estadounidenses, Austin y Searle, que llegan a la conclusión de que hay 5 verbos preformativos, que después Echeverría los transforma en actos del habla, que se usan básicamente en todos los idiomas. Todas las lenguas utilizan estos 5 verbos, que son afirmar, ¿sí?, declarar, pedir, ofrecer y prometer. Y dentro de el declarar está el juzgar, ¿no?, como una forma especial de declaración. Y acá tu pregunta, lo difícil del lenguaje, porque de estos 5 verbos preformativos o actos del habla, surgen 2 formas del lenguaje básicas. Un lenguaje que describe, ¿y cuándo usamos este lenguaje? Cuando hablamos del pasado o cuando estamos hablando, describiendo el presente, lo que está pasando en el presente. En ese momento estamos siempre hablando en un lenguaje descriptivo. Y después hay un lenguaje que nosotros llamamos el lenguaje generativo, un lenguaje que genera una realidad nueva, el lenguaje de la acción, que es el lenguaje que utilizamos para diseñar futuro. Es el lenguaje que habla del presente hacia el futuro. Y esto lo hacemos todos los días en transparencia, todo el día estamos hablando de una forma o de otra, usando un lenguaje descriptivo o usando un lenguaje generativo. ¿Sí? Entonces, de ahí aparece en este tema de describir, un poco lo que te escuchaba antes de cámara comentar, es cuando yo describo lo que me pasa o lo que me pasó y no paso a la acción, es decir, no genero, no aparece un lenguaje que me lleve a un diseño de futuro, a una acción nueva, distinta, a crear una realidad nueva. Entonces me quedo en ese lenguaje generativo que lo único que hace es explicar, justificar o, ¿cómo se dice?, quejarme. Claro, en realidad muchas veces pasa que una situación de que llegué tarde porque y uno da todo un montón de explicaciones o no alcancé a hacer esto porque... Exactamente. O sea, muy como a modo de excusa, ¿no? Sí. Esto de justificar que decías recién. Exactamente. Está bien utilizar el lenguaje descriptivo porque necesito a veces explicar qué es lo que de dónde vengo, cuál es la historia, un poco esto que hice yo recién con el lenguaje y de dónde viene la ontología del lenguaje. Pero a su vez, es decir, bueno, expliqué, ya está. ¿Cuándo voy a empezar a diseñar futuro? Porque después de la explicación empieza la justificación y después la queja, entonces empiezo en un lenguaje recursivo, descriptivo, y nunca salgo de ese espacio y no genero nunca nada nuevo. Esto es muy común en personas que se la pasan describiendo lo que les pasa, describen la situación del país y describen por qué no pueden lograr lo que quieren lograr. Bastante común en esta época, digamos. Bastante común en esta época, ¿no? Entonces nos pasamos describiendo y nos quedamos en ese espacio de no acción. Tomar conciencia de que existe un lenguaje generativo que parte de las declaraciones. Cuando yo declaro qué es lo que quiero, ¿sí?, y si lo que declaro que quiero no soy suficiente para lograrlo, aparece la posibilidad de pedir ayuda, ¿sí? Claro. ¿Qué es lo que yo necesito? Entonces, sin perder de vista lo que declaré que quiero,
pido ayuda, me comprometo, genero promesas en otros y a partir de ahí busco el logro de esos resultados que tanto yo deseo. También pasa de que muchas veces declaramos algo y después nunca accionamos en pos de eso. Típico es el lunes empiezo el gimnasio. Claro. O el lunes empiezo la dieta. Eso es una declaración. ¿Sí? Bien. Ahora, llega el lunes, no fui ni al gimnasio ni empecé la dieta, con lo cual me quedé de nuevo en un lenguaje descriptivo. Vuelvo a describir por qué no empecé el gimnasio, por qué no hice dieta, Claro. y no accioné en pos de lo que quería. Si esto lo repito frecuentemente, ya más que una declaración pasa a ser una declamación. Declamo algo que digo que quiero, pero en realidad no me comprometo para lograrlo. No hago nada para No ha- llegar hasta el objetivo. Exactamente, exactamente. Bien. Y es el lenguaje generativo, ¿también se ve en transparencia a veces como el descriptivo, que por ahí es el más común? Sí, permanentemente, porque siempre estamos eligiendo algo, ¿no? Yo hoy elegí venir al canal, entonces desde el momento que te dije sí, vengo al canal, fue un lenguaje generativo, generé una realidad distinta que si me hubiese quedado en mi casa. Claro. ¿Sí? Y esto nos pasa en transparencia. Cuando suena el despertador y digo me levanto, estoy generando una realidad distinta que si me quedo acostado en la cama. Y esto nos pasa todos los días, a cada momento, permanentemente. Estamos en lenguaje descriptivo y generativo. Y esto se mezcla, se confunde. Claro. El tema es que el no distinguirlos, el no darme cuenta de la existencia de estos dos lenguajes, hace de que yo no pueda usar el lenguaje generativo conscientemente cuando quiero dejar de explicar y decir, che, bueno, a partir de ahora, ¿qué hacemos? ¿A dónde? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero para mi vida? ¿Qué quiero lograr? ¿Cuál va a ser mi próximo objetivo? Claro, Entonces, en temas como más profundos, ¿no? De uno. Exactamente. Cuando yo soy consciente de esta existencia de estos dos lenguajes, entonces puedo hacer una declaración y a partir de ahí diseñar futuro, conscientemente. ¿Sí? Cuando, en los ejemplos que daba anteriormente, levantarme de la cama porque sonó el despertador, digo, sí, voy a trabajar, hice una declaración, pero pasa en la transparencia del día a día. O sea, no soy consciente de que hice una declaración. Claro, no quedaría como la obligación de que tengo que... Claro. Bien. No, es claro, es simplemente, esto lo hago todos los días, Claro. con lo cual no me estoy dando cuenta de que estoy utilizando dos tipos de lenguajes distintos. ¿Sí? Entonces, cuando me doy cuenta que sí estoy explicando y que quiero salir de esa explicación y que quiero generar algo nuevo, está bueno poder darme cuenta que hay otro tipo de lenguaje, otra forma de hablar, otra forma de manifestarme, que es el lenguaje generativo, para generar aquello que quiero lograr. Qué buenos los ejemplos porque los traes desde lo que nos pasa en el día a día, entonces hasta es más fácil de comprender, ¿no? Lo que es un lenguaje y otro. ¿Y qué sucede cuando yo me marco un objetivo y en realidad en el camino es como, lo puedo ir perdiendo de vista ese objetivo y cómo hago para volver a retomarlo? Bueno, este es el caso de lo que nosotros llamamos la diferencia entre un problema o la declaración de un quiebre, ¿no? Muchas veces cuando yo tengo un objetivo aparecen problemas que puedo superarlos y seguir en pos del objetivo, o puedo quedarme enroscado en el problema. Cuando yo me quedo enganchado en el problema, pierdo de vista lo que quería lograr y empiezo a gestionar ese problema de manera que me empiezo a quejar y vuelvo al lenguaje descriptivo. Me quejo, a mí, ¿por qué me pasa esto a mí? Esto era un imprevisto, yo no lo tenía programado, y explico y me quejo y justifico por qué no logro lo que dije que quería lograr. Claro. En cambio, cuando nosotros hablamos de un quiebre, hablamos de una declaración, che, está pasando esto que interfiere en mi camino hacia lo que quiero lograr, pero yo estoy tan comprometido con eso que quiero lograr que esto que está pasando necesito diluirlo. Con lo cual, declaro un quiebre, que quiere decir que declaro que yo no estoy siendo suficiente para solucionar este problema. Entonces necesito revisar mi hacer y mi ser para ver qué otras alternativas puede haber para solucionar este problema. Y a veces, ahí es donde muchas veces aparece la posibilidad de tener una conversación de coaching, ¿no? Claro. Ahí aparece un coach que puede ayudarme, asistirme en ver unas posibilidades que hoy
dado quien yo estoy siendo, no las estoy viendo. Pero no pierdo de vista, mi compromiso siempre está con el logro de ese objetivo. Porque en realidad la emoción del entusiasmo por concretarlo me lleva a darme cuenta que hay algo que no estoy pudiendo resolverlo, pero que sí quiero llegar, ¿no? Exactamente, exactamente. A veces en el problema nos quedamos tan enganchados en el problema que perdemos de vista el objetivo. Y ahí vuelve a aparecer entonces la necesidad de poder distinguir entre el lenguaje descriptivo y el lenguaje generativo. Porque si aparece un problema y me doy cuenta que lo empiezo a explicar, que empiezo a justificarme, que empiezo a quejarme, quiere decir que me enganché de nuevo en un lenguaje que describe, que perdí de vista mi objetivo y que por lo tanto necesito cambiar mi estar siendo, ¿sí? Y volver a un lenguaje generativo para volver a engancharme, comprometerme con mi objetivo, buscar ayuda para esto que se me cruzó en el camino y que se interpone hacia mi objetivo, pero siempre comprometido con aquello. César, ¿es mucho más común de lo que uno supone la transparencia del descriptivo? Porque a veces uno se encuentra hasta con un amigo, un familiar, que está todo el tiempo narrando lo que le sucede, lo que le sucedió, y en realidad seguramente no detecte o no lo distinga. Es terriblemente transparente. Claro. Digamos, no estamos educados en esta diferenciación de los dos tipos de lenguaje, con lo cual, si no lo aprendimos en algún momento de nuestras vidas, toda la vida nos la pasamos hablando desde esta mezcla de lenguaje descriptivo y generativo sin ser conscientes de ello. Entonces, ahí es donde cabe la posibilidad de estar mucho tiempo en un lenguaje descriptivo que no me lleve a generar nada nuevo. Y esto tiene mucho que ver con las culturas familiares, ¿no? Hay familias donde hay una cultura de la queja, de la explicación, esas personas que vos le preguntás algo y antes de contestarte te están explicando y te hacen todo un relato de lo que viene pasando, de lo que pasó y de su abuelita, y no terminan más. Digo, y esto es toda una costumbre, ¿no? que aprendida, todos vamos aprendiendo desde un determinado lugar, que puede ser la familia, que puede ser la escuela. Claro, cómo desarraigarse de ahí, ¿no? Exactamente. Y eso es todo un desaprendizaje para volver a aprender algo nuevo. Claro. César, inclusive hay gente que uno, no sé, personas, como dije recién, o amigos o familiares que describen todo el tiempo sin darse cuenta que no están generando nada, que solamente su mundo gira alrededor de lo que le sucede. Sí, tal cual. Que vos los vas a escuchar quejarse, por ejemplo, de su trabajo, de sus penurias diarias, de la porquería que es ir a ese lugar a trabajar, pero que jamás hacen algo por cambiar de trabajo, buscar algo distinto, porque van perdiendo confianza en sí mismos, dejan de verse como posibilidad para conseguir nuevos trabajos, y ya estoy grande, entonces empiezo a explicar de nuevo. Sí, es muy común. Claro, sí. Y a esta edad, ¿qué voy a hacer? Sí. Y Ya está. Ahí está, lenguaje descriptivo, eso es lenguaje descriptivo. Estoy describiendo que yo no voy a tener la posibilidad de conseguir un nuevo trabajo. Entonces, mientras tanto, vivo quejándome de mi trabajo. ¿Sí? Como es una creencia tal cual, ¿no? Bien marcada, esto de no verse como posibilidad. O sea, llegué hasta acá, ya está. ¿Qué más voy a hacer? Ya está, claro, ¿qué más voy a lograr o qué más voy a hacer? O esto es todo lo que la vida me va a dar para mí, ¿no? Sí. Y eso nos pone permanentemente ante el desafío de decir, che, bueno, ¿me sigo quejando o hago algo distinto? Claro. Y en el algo distinto puede ser que yo no vea posibilidades, pero ya decir que quiero hacer algo distinto es una declaración. Claro. Eso ya me abre la puerta a generar una nueva realidad. A veces necesito buscar ayuda. Muchas gracias, César. Como siempre, De nada, un placer. Gracias. Pausa, ya venimos. Imagen Platense, el canal de la ciudad.